que tú hiciste, Señor, ya está terminado, Señor. Consumado es, dijiste, Señor, consumado es. Señor, y que podamos llegar a ese nivel espiritual donde digamos que consumado es en nuestras vidas. Que podamos decir, hemos alcanzado el propósito, hemos alcanzado el llamado, hemos alcanzado lo que el Padre deseó con nosotros antes de la fundación del mundo. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tomes este tiempo, que nos bendigas y que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Amén y amén. Queremos seguir con este tema de escuchar de Oye Israel. Es una palabra muy clave porque ahí está toda la clave de todo. El ser un buen oidor de la palabra del Señor, escucha. Y cuando nosotros escuchamos, Dios nos da las instrucciones y nos da las salidas y las llaves para poder recibir lo que Él tiene para nosotros y poder caminar en esa victoria que el Padre quiere de revelar y desatar sobre nuestras vidas. Entonces hay algo y es, vamos a entrar a mirar el poder de la restauración, que es la restauración. Eso es lo que tenemos que escuchar. ¿Qué es una restauración? ¿En qué consiste una restauración? Y la palabra del Señor, el plan del Señor siempre, desde que el hombre pecó desde el jardín del Edén, fue volvernos a restaurar, pero vamos a definir esa palabra restauración. La palabra restauración en hebreo significa renovar, reparar y restaurar. En griego significa volver a construir y poner en orden y restablecer. Mire todo lo que hace la restauración. Es volver a construir algo que estaba derribado y poner en orden. Eso es lo que cuando entramos en una restauración empezamos a hacer un barrido para empezar a poner en orden las áreas de la vida de cada persona, mirar qué áreas están en desorden, qué áreas, cuando hablamos de desorden, son áreas que no están funcionando de acuerdo a como debieran funcionar, de acuerdo al diseño de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es volver a poner en orden para restablecer, o sea, restablecer es volver a poner a esa persona en el punto de partida para que vuelva a comenzar, perdón, a comenzar eh, su caminar de nuevo. En el Antiguo Testamento, el término generalmente hace referencia a la reconstrucción, o sea, reconstruir, volver otra vez como a levantar el diseño. Cuando hablamos de reconstruir es volver a levantar un diseño que se cayó, que fue dañado, que se perdió porque se hizo una mala construcción, también porque no se caminó de acuerdo a lo que Dios quería que caminara. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos entender que el plan de Dios a través del plan de la salvación es un plan de restauración. La salvación en sí es un plan de restauración que tiene muchas ramas y que tiene muchos beneficios, pero que tiene muchos temas que debemos tener el entendimiento para poder recibir todos los beneficios de lo que es la palabra del Señor, porque muchas veces uno se encuentra en todos estos temas, se encuentra uno que mucha gente no cree en la restauración y encuentra uno una resistencia a la tremenda en los cristianos, pastores, líderes que no creen en lo que es la restauración y lo más tremendo es que cuando uno no cree en la restauración uno no puede gozar de todos los beneficios de la cruz y de lo que hizo Cristo. Él dijo consumado es. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas no vemos que haya sido consumada la obra, sino que adolecemos de muchas cosas. Entonces no es que la palabra esté fallando, sino que hay cosas que no hemos trabajado y que no hemos lidiado con ellas para volver a restablecer ese diseño del Padre y volver a que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Entonces el beneficio está, pero no hemos reclamado toda la plenitud de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces la restauración encuentra uno esa parte
de que las personas se resisten al cambio, porque en la restauración uno es confrontado. Entonces esa es la parte más complicada de la restauración, porque el ser humano siempre quiere caminar en una idea que todo está bien. Y en esa idea de que todo está bien, nosotros empezamos a entrar en una zona de confort, y Dios quiere que sigamos caminando en el camino de Él, buscando cada vez más tener una relación más íntima con Él, y para eso se requiere seguir creciendo y avanzando y evolucionando en la vida como creyentes. Vamos a mirar en Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 13, dice aquí, Lucas, sí, Lucas, perdón, no, voy acá a entrar en algo antes de esto, y es cuando decía que muchos se resisten a lo que es la restauración. Cuando yo me resisto a lo que es la restauración, me estoy resistiendo a lo que es el poder de la resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? Y se habla mucho de lo que es el poder de la resurrección, y hablamos mucho de este tema y decimos que se mueva el poder de la resurrección sobre nosotros, y nosotros muchas veces hablamos términos pero no sabemos qué estamos diciendo. ¿Qué es el poder de la resurrección? En griego es anastasis, que significa ponerse en pie, levantamiento y pararse de nuevo. Mire que dice que vino el Espíritu Santo al tercer día y levantó a Cristo de entre los muertos, lo levantó. O sea, ese es el poder de la resurrección. Entonces el Espíritu Santo es el que quiere venirnos a ponernos de pie nuevamente, a traer un levantamiento. ¿Qué es un levantamiento? Un despertar espiritual, a pararnos de nuevo, porque hay etapas de la vida de nosotros como creyentes que tenemos momentos muy oscuros y momentos de dureza espiritual, yo diría, o de testarudez. Todos pasamos por ahí, como que hay un momento como de un embotamiento espiritual en nosotros como creyentes, y, y nos cerramos en un punto y empezamos a buscar por todos lados culpables, por todos lados empezamos a buscar que quién es el culpable, el diablo, las personas que nos rodean, la familia, el pastor, la iglesia, y es un momento donde es un momento de incertidumbre, y es un momento de como de estancamiento que Dios permite para que nosotros revaluemos y nosotros nos enrutemos en el camino del Señor. Y lo hemos visto mucho en este caminar, y en la experiencia personal también. Yo llegué a un punto donde también estuve como dando vueltas al rompoy mucho tiempo, dándole vueltas al mismo punto, buscando dónde estaba el problema, y el problema era dentro de mí. Entonces Dios quiere ponernos de pie, o sea, por muy caído que usted esté, cuando usted entra a reconocer, empieza a desatarse el poder de la resurrección, y va a haber un levantamiento, o sea, un nuevo mover y un avivar y un despertar, donde Dios nos va a parar de nuevo. Por eso dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La habían destruido, habían piedras quemadas y todo eso, y cuando vinieron del cautiverio muchos lloraban porque se fueron cuando eran niños, y ya eran ancianos, volvieron y habían visto todo el esplendor del templo, y lo que ya había quedado era piedras quemadas, como quien dijo aquí ya no hay nada. Dios dijo no, en esas piedras quemadas yo voy a hacer algo demasiado grande. Entonces nosotros creemos que ya hemos llegado al final, y Dios empieza a hacer algo nuevo en nosotros. Ahora, ¿qué es la restauración espiritual? Hablar de restauración es hablar de una transformación de acuerdo con el modelo que Dios ha establecido, y no lo que creen los hombres. O sea, el modelo que Dios ha establecido.
para nosotros y no lo que los hombres creen. Entonces hay un modelo que Dios tiene para nosotros. Y en Hechos, voy a leer, perdón, no Lucas, sino Hechos, capítulo 1, versículo 6, 1, 6. No sé, amor, si quieras decir algo. No, amor, va. Bueno, Enseguida. 1, 6. 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire lo que estaba diciendo. Ellos estaban diciendo: vas a restaurar ahora, como el hombre estaban esperando un Mesías y una restauración. Estaban esperando a alguien que levantara en armas, y él dijo: no, las sazones las saben, la sabe es el Padre. El Padre es el que sabe las sazones, los tiempos. O sea, el modelo lo tiene el Padre, no como el hombre cree ni quiere. Entonces muchas veces nosotros vamos por una ruta y estamos haciendo algo y así no lo quiere el Padre. Entonces el Padre va y en su modelo Dios permite cosas en nuestras vidas para que venga y se establezca ese modelo y se restaure toda la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la restauración vamos a encontrar la visión, el propósito para el cual Dios nos mandó en esta tierra. Cuando nos restauramos somos más fuertes. Amén. O sea, somos más fuertes. El enemigo va a venir, y voy a leer esta cita que me pareció muy hermosa, Jeremías 15, 19. 15, 19 al 21. Ah, no, solo 19. 15, 19 al 21. 19 al 21 dice: por tanto, así dice Yahweh: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacaré lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertes a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Yahweh. Amén. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mire lo que hace la restauración. Todo lo que hace la restauración, todo lo que dice ahí, precioso. El verso dice: cuando nos restauramos nos vamos a hacer, te pondré por muro fortificado de bronce. O sea, me van a dar y te van a dar y te van a dar, pero no van a poder. Amén, así pelearán contra ti, pero no te vencerán. O sea, lo importante es la restauración. Poderoso. Y lo que hemos hablado de que no es que el diablo no nos ataque, claro, sí nos va a atacar, pero nos van a llegar esas esquirlas, porque la misma palabra del Señor dice que Yahweh es escudo alrededor de nosotros, de los que le temen. Entonces, en un escudo, cuando lo ponía un guerrero y le tiraban algo, muchas veces recibía heridas mínimas, o se golpeaba el escudo, o alguna esquirla, o le volaba alguna cosita, pero no el golpe total. Entonces Dios permite cosas en la vida de nosotros para que seamos entrenados y seamos entendidos en lo espiritual. Entonces mire, este verso revela muchas cosas, y dice que si sacamos, nos restauramos, vamos a ser como la boca del Señor. O sea que vamos a tener autoridad en la palabra también. Otra cosa, te librará de las manos de los malos. Dice que en un salmo, creo que es Salmo 87, dice que no te sorprenderá hijo de iniquidad, ni te quebrantarás, sino que los quebrantarás. Yo la voy a leer textualmente acá. ¿Salmo qué? Salmo 89, dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, y mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos, hijos de iniquidad. Dice que no lo sorprenderá, o sea que cuando nos restauramos, Dios nos va a mostrar cuando viene el ataque. No nos va a sorprender el hijo de iniquidad. El hijo de iniquidad es el que le sirve al enemigo. Te librará de las manos de los malos, que esos son los hijos de iniquidad. Y te redimirá de las manos de los fuertes. O sea, ataques muy tremendos. El Señor nos va ¿qué?
a redimir. Qué preciosa es la restauración y qué cosa tan hermosa la restauración, como nos eleva a unos niveles altos de unción, a unos niveles altos de unción y a unos niveles altos de protección y de bendición en nuestras vidas. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver a poner una cosa en el estado, en el estado que estaba o en el estado que tenía antes. Hablar de restauración, estamos hablando del diseño de vida que Dios planeó para beneficio del hombre. Hablar de restauración es, Dios tiene un diseño de vida para el hombre. O sea, Dios tiene un diseño de vida, un plan. Y cuando nosotros entramos en ese plan, pues se va a desatar todo lo que es el poder de la resurrección, donde Dios va a restaurar todas las cosas en nuestras vidas, donde Dios va a restaurar todas las cosas. De manera que Dios siempre tuvo un plan trazado de trabajo cuando el hombre pecó para volvernos a restaurar. Entonces, ahora hay dos cosas para restaurar ese diseño del Señor, esos diseños celestiales, es la redención y la redención y la restauración. Vamos a mirar estos dos cositos y cierro acá que mi esposa tiene otras cosas. La redención es el pago o el precio requerido por la ley para rescatar lo que se había perdido, y a través de la sangre del cordero fuimos restaurados. O sea, la ley demandaba esa redención, y lo que hace la restauración es reclamar lo que la redención compró y colocar todas las cosas en la posición que se encontraban antes de la caída del hombre. O sea, entonces, mire todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que trabajar, volver a reclamar lo que es la redención, volver a reclamar todas las cosas que el Señor nos entregó y que nos ponga en la posición donde Dios nos había puesto antes de que cayéramos. Entonces hay que hacer un proceso para volver a restituirle los derechos a esa persona, volverle a restituir la bendición. Es como cuando el niño se lo llevan para bienestar familiar y que dicen, ay, vamos a restituirle los derechos. O sea, como quien dice, hay alguien que vela por él y le va a volver a restablecer los derechos para ponerlo donde el niño va a estar más seguro y donde no va a correr peligro. Eso es lo mismo que hace el poder de la resurrección y la restauración en nosotros y la redención a través de la sangre del cordero. Excelente eso último que dijiste, ese ejemplo con el niño, tal cual, eso es lo que el padre quiere. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Y vamos a hablar mucho rato y varios días sobre la restauración, porque estamos viendo demasiada necesidad en el pueblo de este proceso de restauración, y a veces no damos abasto para hacerlo con cada persona. Entonces queremos dar pautas para que una persona pueda aprender y pueda empezar hacerlo cada uno con el Señor, y ya nosotros entrar donde es verdaderamente necesario, porque hay demasiadas personas que están necesitando de este proceso. Y usted dirá, no, yo ya hice mi restauración, pero es que la restauración no es de una sola vez en la vida. La restauración es un proceso continuo donde nos vamos renovando. El mismo Pablo dijo, no, hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, o hacia el blanco, o hacia la meta. Entonces nosotros, como todos los días vivimos cosas diferentes, necesitamos vivir debe ser un estilo de vida la restauración, estar revisando el alma, estar cuidando el alma, y ahora lo vamos a entender. Entonces no es que lo hice una vez y quede listo. Mire, hay tantas cosas que ahora vamos a aprender que se guardan en el subconsciente o en el inconsciente de la persona, que todavía ni las conocemos, porque no todo se nos fue revelado de una sola vez. Hay muchas cosas que usted y yo
todavía no hemos descubierto y no hemos entendido comportamientos y conductas en nosotros porque no hemos encontrado la raíz. Y la raíz está en el subconsciente o en el inconsciente, y por eso todavía no ha venido al consciente, y es porque todavía no ha habido esa revelación. Entonces todavía podemos, de pronto no estamos en ceros, pero seguramente algo nos está faltando por ajustar. Entonces usted no puede cerrarse y pensar de que usted ya hizo una restauración y que usted ya desarraigó todas las iniquidades, que ya todas le fueron reveladas, que ya está seguro que su tierra está sana, que su carácter está completamente equilibrado y sano, de que en usted no hay ningún problema de trauma por solucionar, ninguna conducta desfavorable, y que usted está 10. Yo pienso que todos nos tenemos que dar la oportunidad de estarnos revisando y clamándole al Padre, porque mire que la misma palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, y que vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea que también nos está hablando de que es un proceso que vamos creciendo, vamos madurando hasta llegar a esa estatura que es ya algo muy alto, pero que no se llega con una sola restauración, ni un solo día, ni en un solo proceso. Ahora, si usted cree que está muy lleno y que no necesita este proceso, entonces usted debería estar ayudando a restaurar a otros. Sería también otro punto de vista. Si sientes que ya has trabajado lo suficiente, puede ser ese otro caso. Ya he trabajado lo suficiente en todos los procesos, lo he hecho muy a conciencia, me vivo examinando, no tengo problemas de carácter, solucioné ya mis problemas de rechazo y una cantidad de cosas que podemos traer, y usted se cree que está muy apto, puede entonces ayudarnos a restaurar a otros, porque esa es la tarea, ayudarnos a llevar las cargas de unos a otros. Entonces eso sería algo también muy, muy valioso saberlo, ¿cierto? Bueno, como decía mi esposo, que la restauración es devolver a su estado original el diseño del ser humano que el Padre plantó en nosotros, ¿cierto? Todo ese diseño ha estado alterado por el pecado, por la iniquidad, por las transgresiones, por los traumas y por todas las consecuencias que trae el pecado, ¿cierto? Entonces esa parte es la que vamos a entender, de que para el Padre es una gran prioridad que su pueblo sea restaurado. Es una gran prioridad, y cuando mi esposo decía ahora algo tan importante, y es que cuando estamos restaurados somos más fuertes. No me cabe duda, eso es así, sí. Y uno lo vive y mire que, o sea, somos más fuertes que antes. Éramos más vulnerables a ataques, a cosas. Ahora somos más fuertes, pero todavía nos falta mucho más, porque Él dijo que nos había puesto en lugares celestiales, y hay veces que ocurren cosas que nos muestran que todavía no estamos en lugares celestiales, donde no alcanza de ninguna manera ni el dardo, ni ninguna clase de ataque, y nos damos cuenta que todavía nos falta, pero también reconocemos que no estábamos donde estábamos antes, y ahí donde sí decimos que cada vez como si nos fueran aumentando las defensas espirituales, cada vez somos más fuertes a una infección espiritual, por decirlo así. Este tema es muy valioso porque miren, este tema de sanidad interior, yo encuentro que nunca terminamos de aprender. Yo cada que estudio más este tema, que me apasiona este tema, y cada vez aprendo más y digo, no sabía nada, y creemos que restauración se limita a perdonar, y que ahí termina una restauración, y una restauración tiene demasiada profundidad. Y también cuando hablaba de que somos más fuertes, me acordaba de esa cita, que contra Jacob no existe ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, porque no se ha hallado iniquidad en él. Entonces, a veces queremos, bueno, ¿y qué pasa, Dios? ¿Y por qué la brujería me alcanza? ¿Y por qué la yinjará, la envidia? ¿Y por qué esto me alcanza? ¿Y por qué me puede tocar si yo estoy cubierta con la sangre?
Y resulta que la palabra dice, porque no fue hallado iniquidad. Entonces ahí es donde tenemos mucho todavía que trabajar. Si todavía nos alcanzan los dardos del enemigo, cualquiera que sea en cualquiera de sus modalidades, es porque todavía hay iniquidad en nuestras manos. Todavía hay que trabajar mucho. Lo de la iniquidad, hay cautiverios, hablábamos la otra vez lo que eran regiones de cautividad, ese tema yo creo que lo vamos a volver a trabajar reforzar. y a reforzar, porque muchas personas no lograron conectarse y con este tema y no lograron entrar y lograr su liberación y la idea es que el pueblo, todos podamos ir avanzando. Fuera de eso hay muchas personas que están viendo las prédicas y que nunca habían escuchado estos temas, entonces también es necesario, todo esto es de mucho valor y es muy valioso que seamos enseñados y como le digo, si de pronto usted de los que dice, no, qué pereza, otra vez el mismo tema, entonces es porque usted está tan capacitado que nos debería estar ayudando a libertar a otros, a ayudar a pagar el precio por otros. Es una bendición si te sientes muy capacitado porque nos puedes ayudar a llevar la carga. Entonces, algo que decía mi esposo ahora, y es que para que la restauración sea exitosa, la persona debe caminar en el temor a Dios, porque es muy difícil que haya una sanidad si hay infección. Mire, cuando él le decía en Jeremías capítulo 15, versículo 19, es muy poderoso, dice, por eso así ha dicho el Señor. Si te vuelves a mí, primero, si te vuelves a mí, o sea, si te conviertes a mí, si haces una teshuá, si vuelves a casa, si vuelves y te pones a cuentas conmigo, ahí sí viene la segunda parte y dice, yo te restauraré. Porque hay veces vienen personas que nos dicen, mire, yo lucho con esto, yo me quiero apartar de esto, ayúdeme. Y uno dice, ay, qué rico Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Pero todavía son practicantes del pecado. Y lo que pasa es que el enemigo viene y toma ventaja y daña más todavía el corazón de lo que traían al inicio de la restauración. Entonces, no, a veces no es un capricho del restaurador, decirle, no, tienes que cerrar estas puertas, tienes que cortar con esto, o sea, todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y ahí no hay discusión, pero no todos somos practicantes del pecado, ¿cierto? Todavía hay una parte que esa es la gran diferencia y cuando una persona todavía practica el pecado y no ha podido morir a cosas que lo contaminan, es muy difícil lograr que sea restaurado. El enemigo viene con toda y lo que hace es dejarlo que el postrer estado sea peor que el primero. Entonces miren que esto es bíblico, dice, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Y aquí viene, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ya viene otro nivel. Si te santificas y comienzas a sacar toda esa basura que no es, si perdonas, si te limpias de la iniquidad, si te liberas de traumas, si comienzas a sanar tu mente, si comienzas a tener pensamientos santos, entonces serás como mi boca. Tremendo. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. O sea, cuando estamos en ese proceso de ser restaurados, lo que el Padre nos está diciendo es usted ciñase a mi ley, a mis instrucciones y no se deje doblar de lo del sistema, de lo que tiene el sistema. Entonces, ¿por qué es tan importante? Mire, Dios está tan interesado y por eso yo creo que nos viene acosando tanto con este tema. Es porque, mire, Yeshua, sabemos que las señales se están cumpliendo y Yeshua está más cerca que lejos. La venida de Él está muy cerca. Y es tan tremendo porque dice en Hechos capítulo 3 versículo 21, a quien el cielo debe recibir, otra versión dice, a quien el cielo debe retener, o sea, Yeshua, hasta el día de la restauración de todas las cosas. Esto es muy poderoso. Acerca de lo cual habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Lo hablábamos en Malaquías, en Jeremías, miren que habla de restauración.
¿Y qué pasa? El cielo está reteniendo a Yeshua hasta que ocurra la restauración de todas las cosas. ¿Y qué es la restauración de todas las cosas? Dios está interesado es en su pueblo. Seguramente el mundo no va a ser restaurado. Dios le está hablando es a su pueblo. Cuando Él habla de humillaciones a su pueblo, cuando Él dice que va a sanar la tierra, es la de su pueblo. Que va a traer salvación es a su pueblo, a los que lo buscan, a los que creen en Él. Entonces, ¿qué es restaurar todas las cosas? Él quiere restaurar la iglesia. Él quiere restaurar las familias, Él quiere restaurar los padres, dicen Malaquías, antes de, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es muy hermoso. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, cuando él dice de lo que habló a sus profetas, mire que él también hablaba y anunciaba restauración, y toda esa restauración es la que el Padre está trayendo antes de la venida de Yeshua. Por eso esto de la restauración es para allá, es para estos tiempos. Es necesario que las familias estén restaurando las relaciones, los matrimonios, los hijos con padres, padres con hijos, los hijos con los padres espirituales, con las autoridades. No es tiempo de que hayan ovejas en el corazón cargados con las autoridades. Ese no es el diseño de Dios. Que hayan ovejas en rebelión, en independencia, no, ese no es el diseño. Entonces es un tiempo de ponernos a cuentas, y como decía mi esposo, cuando viene la restauración, viene el orden. Y Dios lo que viene es a poner orden en todas las áreas. No, y cuando el pueblo, mire que si vemos la palabra del Señor, cuando el pueblo volvió de Babilonia, ¿qué hicieron? Leer la ley, a restaurar los muros, leer la palabra, como quien dice, ustedes están transgrediendo en tal cosa, y el pueblo empezó a tomar medidas para volver a restaurar ese pacto con Dios, y que la unción y la presencia y la protección de Dios estuviera con ellos. ¿Y qué pasa? Cuando uno se restaura, unos niveles mayores de unción van a operar más milagros más grandes en la vida de uno. Cuando hablamos de restaurar, de restauración, también falta restaurar lo que es la unción, falta restaurar lo que es el poder de la resurrección. Amén. Que es levantar, que es traer un levantamiento espiritual, un mover grande y sobrenatural, donde los dones van a arder de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces es algo muy hermoso todo esto de la restauración, porque nos va a llevar a recibir ese vino nuevo. Dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Está hablando de que una restauración, de un cambio, está hablando de un renovar en nosotros. Entonces la restauración abarca todos los temas en la vida del creyente. Entonces es muy importante este tema. Es muy importante, y algo que queríamos empezar hoy a hablar es que todas las personas hemos sufrido de alguna manera un trauma emocional en el alma. El alma es la mente, la voluntad y las emociones. Eso ya lo hemos hablado, pero lo volvemos a decir porque muchas personas van a ver esta enseñanza por primera vez y nunca les habían hablado de pronto de este tema. Entonces el alma incluye la mente, la voluntad y las emociones. Estas tres son las que pueden tener alguna impresión, algún trauma, alguna situación dolorosa, y traer problemas de los cuales Dios nos quiere restaurar. Cuando yo les decía que el hecho de que ya hayamos hecho una restauración atrás y que volvamos a hablar de restauración, no es, ay, ¿cómo así? Yo ya lo había hecho. O sea, el problema no es que sigas examinando tu alma para ver qué más necesita. El problema sería que pidiera restauración de un alma, de una área que ya fue trabajada. Eso sí sería un problema. Si ya se trabajó el perdón, por decir algo, con tu papá, y ahora vas a volver a hacer el proceso y vas a volver a trabajar el perdón con tu papá, entonces eso ya va a indicar de que no hiciste un proceso responsable, que no lo hiciste genuino, a conciencia, y eso sí sería un problema, porque está evidenciando de que entonces no se hizo con honestidad el proceso, o no se hizo con fe. Pero si ya vienes y descubres que hay otras situaciones por trabajar,
Qué bendición, de eso se trata y esa es la invitación que les estamos haciendo hoy. Que no creamos que ya fuimos producto terminado, no, que siempre vamos a estar en un proceso y que vamos a tener que estar examinándonos constantemente. ¿Por qué quería hablar y centrarme en lo de que es un trauma? Porque todo en la parte de restauración, todo comenzó con un trauma. Un trauma es un choque emocional o una impresión en el alma que produce un daño, escuche, en el inconsciente del ser humano. Llámese heridas, golpes, marcas, rechazo. Eso viene y como si fuera una impresión en el alma. El problema es que no queda en el consciente, queda en el inconsciente. Y dicen los que conocen tanto de estos temas que el 80% de los pensamientos del ser humano los guarda el inconsciente y trabajamos con la parte consciente del 20%. Entonces, ¿cuántos eventos negativos podemos tener guardados en ese inconsciente? No lo sabemos y resulta que ahí está la respuesta a comportamientos, actitudes, miedos, bloqueos y muchas cosas que estamos presentando. Entonces alguien me decía y lo he escuchado mucho, que cuando recibimos el sacrificio en la cruz, somos salvos, así no nos restauremos, solo que nos vamos a perder de una vida en plenitud. Pero sabe que yo encuentro algo diferente, difiero en algo en esa definición, y es que cuando no somos restaurados, vamos a tener conductas que nos van a hacer pecar. Pecar seguramente y hacer daño a otros. Y de pronto, si eso no lo solucionamos, sí podríamos poner en juego la salvación. Mire, una persona que fue demasiado maltratado de niño y que no logra y no quiere enfrentar ese trauma y no quiere enfrentarse a sí mismo y no quiere recordar ese pasado, pero y no quiere dejarse ayudar, pero viene y sin entender por qué viene y maltrata a su hijo y le hace injusticia y está dañando a un hijo y está dañando un ser humano que va a repetir otra vez la misma historia. Y ese niño de pronto hasta se desvía de los caminos del Señor. Créame que no era tan sencillo y tan opcional si se restauraba o no. Si no, le va a dar buen resultado a Dios del hijo que le entregó. Entonces no es tan sencillo. El no restaurarnos nos va a hacer muy susceptibles de pecar, de transgredir y de hacerle daño a otros. Y seguramente si no ponemos atención, vamos a poner esta salvación en juego, porque dice que hay que cuidarla con temor y temblor. Entonces, ¿cuál es la invitación? De que no dejemos este tema, no lo vamos a tomar como muy no, liviano, vamos a darle toda la importancia y cada uno pues será responsable de darle cuentas al Señor por su alma. Entonces, un trauma emocional, escuche esto, es una lesión en el alma que produce unas reacciones desfavorables. Hay personas que son muy desconfiadas, otros que son inseguros, otros que tienen doble ánimo, otros controladores, otros violentos, y resulta que todo viene porque recibieron algo, una impresión, un impacto en su alma aun cuando estaban en el vientre, y por no poderlo recordar y no esforzarnos en pedirle a Dios revelación, esa parte está sin solucionar. Hay algo aquí muy importante, y es que casi todos los seres humanos que tienen traumas se adquirieron la mayoría en el vientre. Generalmente, no siempre los embarazos fueron deseados, planeados, soñados, en bendición, bajo el pacto de Dios, la pareja amándose en santidad. No todos los embarazos fueron así. Y generalmente la mayoría de los traumas se establecieron fue ahí. Entonces viene el bebé, trae todo eso en su inconsciente, no lo recuerda, pero tiene una cantidad de comportamientos extraños
que le impiden a veces desarrollar su asignación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Vas a decir algo? No, 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 Bien, esa bueno. parte es muy, muy tremenda y es del, de lo que dice mi esposa del vientre porque se juega una parte muy elemental y casi por lo regular hoy en día pues vemos la mayor parte de los niños que están viniendo a la tierra son Ay, sí. niños no planeados, sino que son niños que vienen por una relación de un momento, o sea, de un momento y en un momento quedó en embarazo y hubo que asumir esa responsabilidad y hubo que asumir esa responsabilidad de ser papá y ahí ese temor y ese miedo lo recibe el niño y ya es una parte de rechazo, entonces va a ser una persona agresivo, inseguro, es un trabajo que hay que hacer en la persona porque cuando no fue planeado, sino que pasó el momento, que estuvimos en el momento, eso no fue algo planeado es decir, nos vamos a casar, ya tenemos la casa donde nos vamos a ir a vivir, ya tenemos la cama, ya tenemos todo, pero no decir, no, nos tocó conseguir la cama, nos tocó la angustia, conseguir esto y lo otro, entonces eso genera Claro. rechazo porque Dios todo lo que planeó lo hizo con antelación antes y eso también es un diseño para nosotros también todo lo que hagamos lo hagamos planeado, pensado muy bien para evitarles consecuencias a esos hijos que vamos a traer a este mundo y que vamos a traer, digo yo, pues es un decir, el que los manda es el Señor, pero tenemos que ser muy responsables en esa parte porque a muchos nos ha tocado vivir muchas cosas muy tremendas o los que no fuimos planeados, como en el caso mío yo no fui planeado, yo fui entre comillas un accidente, el menor de 6 hijos, mi mamá quedó en embarazo con el dispositivo y bueno, fueron muchas cosas las que Dios trabajó en mi vida y ha sido una bendición y mucha gente que yo conozco y que me he sentado a restaurar, va uno y habla y ese problema del vientre es tremendo, tremendo cómo viene y afecta a las personas. Y otra cosa que decía mi esposa de, de los traumas, que el 80% está en el subconsciente, sí, pero hay personas que saben mucho de esa parte que tienen un desajuste, pero son selectivos, los guardan, saben que están adoleciendo de algo, pero Ujú. mejor prefieren enterrarlos que enfrentarlos. Muy importante, sí. No, hay una parte, uno es consciente y uno sabe que uno tiene luchas y uno, cada ser humano sabe que tiene unos bloqueos en unas áreas y que no opera normalmente como es el diseño de Dios en de pronto en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar, pero el ser humano evade, el ser humano le huye a ¿Verdad? enfrentarse a sí mismo o enfrentar un pasado y eso no es de bendición. La palabra dice conocerás la verdad y la verdad los hará libre, pero la verdad no siempre la verdad a veces va a causar dolor. Entonces, conocerá la verdad, pero él no dijo si eso nos iba a doler. A veces va a doler, pero no importa, porque va a ser para sanidad de toda la vida, va a ser para tener una vida conforme al diseño de Dios. Mire, esto de la impresión en el alma de lo que es un trauma, esto se asimila como cuando alguien se fractura un tobillo y el tobillo sufre y lo tienen que enyesar por un tiempo y dice el médico tuvo un trauma y resulta que el tobillo se recupera, la persona vuelve y camina, pero ese hueso quedó con un trauma y usted lo ve normal, pero cuando hace mucho frío el hueso empieza a dolerle, empieza a tener dolor y sabe y se recuerda que hubo un trauma y que tuvo un trauma, así el pie parezca muy normal. Algo así pasa con el alma. Sufrimos cosas que nos marcaron y parecemos como muy normales, como muy equilibrados, pero cuando viene una situación de presión que nos expone, inmediatamente reaccionamos
y evidenciamos que ahí tenemos un desajuste. Entonces, digamos alguien que es muy prevenido y se le va a exhortar en algo, inmediatamente sale a la defensiva y dice, no, 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 yo no te iba a decir tal cosa, y la persona va y se expone, y era que ahí le dolió porque ahí tenía un trauma. Entonces eso es lo que el Padre quiere, que aún en cosas profundas que solo Él sabe, nosotros busquemos de su ayuda. Algo muy hermoso que vamos a aprender hoy es que, mire, el trauma, escuche esto y se lo va a aprender, el trauma daña el alma. En el alma sabemos que está la mente. La mente se lo va a pasar al subconsciente y el subconsciente al pensamiento. Entonces usted tiene y yo podemos tener muchas formas de pensar que no son correctas y que lo que está produciendo esa forma de pensamiento es un trauma. No éramos nosotros. Hay cosas que pensamos de nosotros que no son correctas y que de pronto ni quisiéramos pensarlas, pero el trauma ya contaminó el subconsciente y eso es lo que el pensamiento sacó en su momento. Por eso es tan tremendo, porque la palabra de Dios dice que yo soy lo que pienso. Y si yo soy lo que pienso y el pensamiento está adulterado por una serie de traumas, entonces ¿cuál es mi resultado si yo soy el producto de todos esos pensamientos? Yo he encontrado en restauración personas que me dicen, es que me cuesta pensar bien de mí mismo, no tengo un buen concepto de mí mismo, pienso que, o sea, me dicen que soy muy valioso, pues que tengo un gran futuro, pero yo no logro pensar eso de mí. No pienso cosas bajas, pienso que no voy a ser capaz, pienso que esto no es para mí, pienso que eso de los sueños es para los demás, no es para mí. Y resulta que ese pensamiento fue el producto de lo que el trauma le pasó a la mente. Entonces sí es bien importante, ¿cierto? Es bien importante poder indagar y mirar en qué más áreas tenemos esos traumas. Sí, mi amor. Y quiero hacer una anotación en algo, y es en la restauración hay que tener mucho cuidado, y es porque en qué sentido en esta parte es tener mucho cuidado que los hombres se restauran con los hombres y las mujeres con las mujeres, porque entonces va uno a restaurar una niña que está bien desajustada y resulta enamorada del pastor o del líder y resultan enredados o resultan y el que la está restaurando también tiene desajustes y resultan enredados. Entonces los hombres se deben restaurar con los hombres y las mujeres con las mujeres para evitar ese contacto, porque se van a contar intimidades y cosas Sí. que de pronto van a generar una cercanía o una cercanía, y al abrirle el corazón entonces va a haber como ya más entrar en confianza, y ese entrar en confianza te puede llevar también a ir a despertar cosas, a ir a pecar o a idealizar la persona que lo está restaurando, para que ya pues como esta es la que yo necesitaba, el que yo necesitaba, y bueno, entonces ¿Qué me va a solucionar? eso es un tema serio en esa parte, y tenemos que separar mucho eso. Perfecto. Mire, dentro de los niveles del alma hay algo importante que les hablaba ahora, y es la parte consciente y la inconsciente. La consciente es la que yo tengo, la que puedo administrar, los pensamientos que puedo administrar con facilidad y con claridad. Pero la inconsciente, que es donde están los traumas, hay, que no recuerdo, pero que sí me pueden estar afectando mi ser integral. Hay algo que se llaman los trastornos psicosomáticos, y esto es una condición en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales. ¿Qué pasa? Una persona puede ser vulnerable, digamos, a un problema de colon, pero si aparte de eso
somatiza una angustia del alma, una angustia en su mente, tiene pensamientos incorrectos de sí mismo, piensa que no va a lograr las metas, que no es bueno, que no es inteligente, que nada le va a salir, va a potenciar esa inclinación o esa debilidad que tiene en el colon, y ahí es donde hay muchas enfermedades que dicen los psicólogos que son psicosomáticas, y es porque viene los problemas del alma a potenciarlas. Ahí es donde se vuelve bien importante y es bíblico, porque imagínate que en el Salmo capítulo 88 versículo 9 David decía: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Estaba en un momento de tanta aflicción que los ojos se alcanzaron a recibir, me imagino que fue que lloró demasiado, no sé, me imagino, y los ojos se alcanzaron a recibir ese impacto en lo físico y se enfermó de los ojos. Entonces hay una cantidad de cosas que hay, por eso este tema de restauración es tan hermoso, porque si lográramos entender que perseverar en la palabra todo el tiempo, el tú conservarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, dice en la palabra, es porque el que todo el tiempo está tratando de pensar a la manera de Dios, como piensa Dios de mí, y no como el trauma me dice que yo soy, esto traería tanta sanidad al cuerpo, tantos dolores de cabeza disminuirían, tantas gastritis terminarían. O sea, hay una cantidad de problemas en la salud, y dicen los expertos de que la mayoría comienzan en un desajuste del alma. Hay otro versículo en Proverbios capítulo 17 versículo 22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Imagínense esto tan hermoso. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Y qué es hablar de los huesos secos? De una artritis, de una osteoporosis. Hay personas que uno encuentra que viven en cuadros de tanta tristeza, que yo le digo a mi esposo: me angustia esta persona, me angustia aquella otra, o él me dice: estoy preocupado con este caso, porque son cuadros repetitivos de tristezas, de pérdidas que no se han podido solucionar, o a veces lutos que no se han podido pasar en victoria en un tiempo ya moderado, y la persona cae en una cárcel de depresión o de tristeza, que esa tristeza va haciendo daño al cuerpo, va haciendo daño a los huesos. Entonces, así como el gozo es medicina, la tristeza enferma. Entonces, escuchamos mucho que el cáncer, y dicho por expertos, que el cáncer lo que hace es que la célula que tenemos, eso lo dijeron unos científicos, la célula, cuando hay mucho odio, mucha rabia, mucha tristeza, mucha contienda, mucha ira, la célula se cierra como una florecita que se cierra. Y eso es lo que va haciendo que vaya despertando el cáncer. Aparte pues de los problemas alimentarios, que es otro tema, que algún día quisiera hablarles de eso, pero dice que cuando la persona está alegre, está feliz y tiene paz, la célula es como una florecita que se abre. Imagínense eso tan hermoso, pero también tan delicado. Entonces, no debería un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero, estar en un cuadro de odio, de rabia, de tristeza continuo, a punto de llegar a una situación de estas. Ahora, si Dios permite una prueba, pues ¿quién lo va a cuestionar? Dios es Dios y Dios sabe cómo, por dónde nos pasa, pero que no ocurra que una enfermedad de estas vino a un hijo de Dios por no estar caminando en una sanidad interior y en una plenitud que Él pagó en la cruz por ella, y que dijo: consumado es. Hay algo muy importante, y es que a veces también nos ocurre que llegan personas a pedir la restauración, pero no tienen estos principios claros. Y yo quisiera como recordar
Estas son básicos que usted debe saber que si quiere una restauración, usted debe tener esto claro. Y son, debe tener un corazón humilde para reconocer su condición y para dejarse ayudar. Porque una persona que no tiene corazón humilde no se va a exponer, no te va a aceptar sus debilidades, no te va a abrir el corazón. Escuche esto. La restauración no se puede hacer con una persona que no abra el corazón. Porque hay cosas que Dios revela, pero Dios no violenta. Mira, uno como restaurador, Dios le revela cosas, pero si la persona no las confiesa, uno no lo va a avergonzar, uno se va a callar. Entonces la persona debe tener corazón humilde para dejarse ayudar y abrirse en toda honestidad. Dos, reconoce que necesita ayuda. Es muy difícil hablarle a una persona de restauración y que no reconozca que ha cometido errores, que ha cometido fallas, que tiene problemas serios de carácter, que necesita hasta una liberación y que dice, ayúdeme, yo sé que estoy mal, pero ayúdeme. Pero si una persona llega diciendo, no, no me parece, no estoy de acuerdo, no, yo estoy bien, es imposible hablar de restauración. Otra, que tiene clara la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es una persona que tiene unos básicos de formación en la doctrina, que sabe que fue comprado a precio de sangre, que sabe que Él pagó por todos sus pecados y que en Él va a tener perdón. Eso es muy necesario que sepa. Otro, cuatro, que es consciente de que ha pecado gravemente. Porque una persona que no tenga claro que le ha fallado al Señor tremendamente, le va a costar perdonar el mal que le han hecho. ¿Qué es lo que ayuda a perdonar, a sanarse, a dejar libre al que nos ofendió? Que la cuenta que me perdonaron a mí fue mayor. Pero el que cree que no ha hecho nada, es muy difícil que pueda dejar libre a otro y perdonar a su agresor. Otro, que por consiguiente pues tenga la corazón para perdonar. 6, que sabe que tiene que hablar verdad. Lo que les decía, la restauración no se puede hablar con una persona que se esconde, con una persona que miente, con una persona que todavía está buscando culpables afuera y no ha entendido lo que dijo Job, que la raíz de todo asunto está en mí. Y 7, que tiene temor, que no tenga temor a enfrentarse consigo mismo y con su pasado. Una persona que tenga estos básicos, con todo el amor se le puede ayudar a una restauración. Entonces quería comentarles esto para que usted se examine qué es lo que a usted le impide buscar ayuda, qué es lo que le impide empezar a hablar con el Padre y decirle, bueno, yo necesito en esta área, yo necesito en esta otra, yo cuánto más voy a dilatar. Estamos en unos tiempos donde las muertes ya no son, no se muere uno o dos, estamos en tiempos donde las muertes ya son masivas y ya se mueren es de 100 en adelante y no solo por esta pandemia, veníamos también de cuadros con tsunamis, terremotos donde las muertes eran de a 100, de a 200, de a 500. ¿Y qué pasa? Estamos en estos últimos tiempos y no podemos dilatar más. Bueno, ya lo que sigue y que vamos a seguir trabajando en otras prédicas es en sí que cómo es una restauración, qué temas se tocan en una restauración y que una persona que necesite, uno le pueda decir, mire esta enseñanza, aprenda lo básico y ya luego podemos pensar en un proceso de restauración. Le oramos al Señor que lo medite, que seamos humildes y que le digamos, Dios, qué más me está faltando, qué áreas yo no he entendido y yo voy a estar dispuesto a ir de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Bueno, ya vamos a concluir, vamos dejándolo acá, pues son temas muy extensos y bueno, Dios los bendiga a todos, que el Señor los bendiga, hasta la próxima, nos vemos, Dios me los bendiga a todos.